Betis. Bienvenidos a Corto de Café. Muy buenas a todos, porrers. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo os va? Aquí una semanita más. Un domingo con nuestra taza de café preparada ya. Aquí listos y preparados para hablar sobre la actualidad del mundo de los videojuegos. Que bueno, esta semana viene siendo un tanto pobre. Viene siendo un tanto mísera. No nos han traído muchas cosas los videojuegos esta semana. Pero bueno, aquí estamos una semana más a pie del cañón, a hablar sobre lo que más nos gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José? ¿Cómo estamos, Rodrigo? Pues bien, ¿no? Un poco, pues tranquilita la semana, ¿no? Yo imagino que es un poco la calma, ¿no? Antes de la tormenta de novedades que nos viene la semana que viene, ¿no? Sí, Todos sabemos sí. que Nintendo ha anunciado un Direct. No, que todavía no lo ha anunciado. Verás, como el domingo que viene no haya direct, verás. ¿Y tú qué tal, Rodrigo? Cuéntame. Pues la verdad es que, como diría cierto autor que quedará en el anonimato, no he disfrutado mucho de los videojuegos esta semana. Vaya por Dios. No ha sido una Claro, semana muy... No, nada, contento. No ha sido una semana muy noticiosa, la verdad, además. No sé, yo... ¿Quién diría eso? ¿Jim Carrey? ¿Quién Sí, diría eso? lo diría el doctor Eggman. Y no sé, pues es que estoy ahora con unos ánimos de... Lo más que he jugado ha sido el Tetris, el último juego que ha salido. ¿El de móvil? No, ese de ordenador que está tan guapo. Pues no sé cuál dices. Joder, que lo tiene Samuel. ¿Cómo coño se llamaba? ¿El Hentai Girl? No, Aparte. Vale. el Tetris Effect, dices. Sí, joder, ese, que tiene la canción de la intro que es tan bonita. Y que la canción de la intro que es tan bonita. ¿Pero de qué Sí, luego la buscas. Joder, el último juego de Tetris, coño, no me acuerdo del título. ¿Tetris 99? Ese. Pues Pero ese si es de no la Switch y tú no no tienes puede Switch, ser, hermano. no tienes la Switch, ¿no? No, joder, el que tienes tú en Steam, coño. ¿Cuál tienes edición Steam? Que Me sí, estoy que troleando. tienes, No, mira, yo sí, en bajas condiciones yo no que puedo. tienes uno en Steam, ¿no? Hostia, me estoy asustando. Bueno, da igual. No. Sí. He dicho A por salir del paso. Bueno, da igual, luego me acordaré del título y lo escribiré en el chat. Vale. En fin. Sea como fuere, lo he comprado legalmente, ¿eh? O sea, vale. legalmente adquirido, aquí no apoyamos la piratería. No. Lo he comprado, pero no se lo he contado a mis compañeros de Corto de Café en una semana, que lo he comprado, pero legal, ¿eh? Todo legal. Sí. Y lo he desinstalado legalmente Huele raro. también. A mí esto me huele raro, pero bueno. Y no he tenido que instalar la carpeta del crack ni nada parecido, ¿eh? No. Bueno, a ver. Desde aquí, por cierto, sin relación, un saludo a Taringa. Ah. Buen chaval, Taringa. Buen chaval. Sí. Y, Pues yo eso. esta semana... Espera. estoy jugando- Espera. ¿Qué pasa? Antes de que ¿Qué ocurre? empieces, como te vas a tirar más de 10 minutos hablando tú solo, ¿Qué va? voy a deciros que yo no he jugado nada esta semana nuevo. Que he Vale. estado muy liado con la universidad, que he estado con mis Faque cosas. gamer. No Faque he jugado a gamer. nada nuevo. He estado en el Clash of Clans y ya está, y no he hecho nada más. ¿Vale? Y ala, ahora ya puedes hablar durante 10 minutos seguidos, José. Vale, bueno, pues a partir de aquí empieza mi charla sobre la disonancia ludonarrativa, ¿vale? Espero que os guste mi ensayo. Me ha costado una semana preparármelo y... Nada, en verdad no traigo nada esta semana. Ya, sí, seguro que no traes nada. Vale, sí, traigo. Para empezar voy a decir que estoy jugando al Sekiro, que lo estoy rejugando junto a Bascu, Me que es cago una en pasada la de hostia. juego y que os lo recomiendo. Y ahora empezamos picadito con las cosas que traigo esta semana. A ver, picadito. Traigo 2 rumores, un comunicado y un tweet que Samuel va a poner en unos minutos. Joder, qué Primer fuerte rumor. empiezas. Picadito. Primer rumor. Se ha filtrado que por lo visto el Sakurai o de Nintendo quiso traer a Sora, el personaje protagonista de Kingdom Hearts, al Smash. Pero Disney, la gran compañía que todos conocemos, una compañía pequeñita, ¿no? Indie, pues dijo que no les iba de los cojones y que se jodiera. Básicamente. Muy bien, Picadito. picadito. Se ha filtrado, creo que esta noticia es de hoy. Se ha podido filtrar lo que es el posible título del Zelda Breath of the Wild 2. Ah, pues eso no lo he visto.
Pues fíjate, dicen que se va a llamar Bond of the Triforce o algo así, el lazo de la Trifuerza o como sea, y que por lo visto Zelda va a ser un personaje jugable pero solamente dentro de las mazmorras. Una cosa Ujú. muy extraña, Sí. como que, no sé, no termino mucho de entender el esto, pero bueno, que dicen que pronto se espera un tráiler y teniendo en cuenta que la semana que viene puede que haya direct de Nintendo, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quién sabe, quién sabe. Y ahora tengo un comunicado que hacer. Oye, veo algo en la pantalla ahí que... Nada, nada. Comunica, comunica. Eso no es de videojuegos, hermano. Pero es el Betis. Ah, vale, si es el Betis, entonces bien. Tengo un comunicado por parte de una persona que no soy yo, ¿vale? Es una persona que quiere dar un comunicado, quiere usar este podcast para expresarse. Hostia, esto sí que me pilla de nuevas. A ver, a ver. Es una persona, pues, es una persona conocida por todos, la verdad. Ah, sí, seguramente lo sea. A ver, venga, Mira, tienes el lo mono, a diré. ver. Masahiro Sakurai Ah, discutía sobre este asunto afirmando me ser cago consciente en de la la puta. situación. Ya estamos. Abre comillas, yo también lo sé. Hay demasiados personajes de Fire Emblem. Cierra comillas. Ya está, eso es todo lo que quería decir. No, devastadoras palabras. Ya ahí lo dejo y ya que cada uno tome la Espérate, decisión que espérate quiera. porque te voy a responder. Te voy a responder y claro que te voy a responder. Sigue, sigue, A sigue ver, con a lo ver, a tuyo. ver. Sigue, sigue, sigue con lo tuyo. No, ya está, ya está. El resto ya lo que me queda es el tweet que te pasé y que tienes que poner. Ah, vale, vale, pues. Espérate. Uy, Lo tengo aquí todo preparado. Lo tengo aquí todo Mira, preparado. mira, mira. Ah, vale, vale. Va a Lo poner. tengo aquí todo Yo creo que, preparado, ¿vale? yo creo que Ya yo está creo que ya sé puesto por dónde todo. va. Ya está puesto todo en pantalla. Y ahora, bueno, esta semana traemos como una mini sección así, una mini sección un poco así original, ¿vale? En la que, bueno, ahora últimamente de moda se está poniendo de moda por Twitter una especie de tweet en el que salen tres filas, ¿no? De cosas y tú eliges, pues, de cada fila eliges una cosa de las que más te gusten, ¿no? Y cada uno, pues, hace una combinación de tres cosas de tres filas de elementos. Y bueno, José me ha pasado esta tarde este tweet, que lo tengo por aquí preparado. Aquí, El Fire Emblem no te lo pasaba, hermano. aquí. Me ha pasado José este tweet, esta imagen. ¿Vale? Hoy se ve de fondo. Sí, sí, porque de fondo está la captura de WhatsApp que me he enviado a mí mismo, en un grupo que tengo yo solo, Como con... veis aquí desplegamos todo nuestro potencial técnico. Claro, claro. Sí, Entonces José me ha dicho, no me lo digas. Me ha pasado ese tweet y me ha dicho, piénsatelo, pero no me digas. sí, porque yo creo que tengo más o eh, menos pensado cuáles son los que él elegiría. Exacto. No me digas cuáles son los juegos que vas a elegir, que los voy a adivinar yo en directo. Y esto es totalmente verídico. José no sabe nada de mí, no le he dicho nada de lo que hay puesto ahí detrás de esta foto. Así que nada, vamos a ver si José logra adivinar cuáles son los tres juegos que hubiese elegido yo. A ver. Vamos a empezar primero por los que elegiría a Rodrigo. Para dar un Pues poquito sí. de... Ah, vale. Y en el chat también me gustaría que pusieran los vuestros. Ah, vale, También. va, venga. Un Pues poquito os de animamos, participación, ¿no? Un poquito en el chat, de... va. La primera fila es Halo no he jugado, así que Final Fantasy VII jugué como una hora. Los Es el de remake, Persona ¿eh? no he jugado. Es el Es el remake. Sí, pero igualmente... Pero en fin, elegiría Super Mario Galaxy 2. Ujú. En la Vale, primera La fila. muy segunda, bien, me muy bien. imagino que elegirías Esa Portal. es mi opinión, es mi Muy bien. opinión. No, o no, sea, está bien, joder, está bien. joder, tío, dejadme en paz. En esto se... en esto- Sí, en la segunda fila elegiría los dos de Portal, Está bien, está bien. la saga. Y la última no tengo ninguna duda que elegiría el Geometry Dash, sin ninguna duda. También está bien, también está bien. Superior, superior. Sí, sí. No sé si estarás de acuerdo conmigo. No, Sí, sí, por supuesto. yo lo veo bastante claro, sí, la verdad. Hay, Geometry Dash, sí, Didi. es que tiene juegos ahí en esa fila que no tienen nada que hacer, no tienen ni... Sí, no el le hacen Super ni la Mario sombra. Galaxy ahí pinta Sí. y el Zelda pinta poquito ahí con el Geometry Dash. Y el Link's Awakening no, el Wind Waker no tiene nada que hacer contra el Geometry Dash, la verdad. No, no. Y esta es mi opinión. Geometry Dash de ahí yo diría que es el mejor juego. No Sí. solo de la fila, sino en general. Sí, probablemente. Probablemente, sí. Así que bueno, pues esa es mi opinión, esos son mis juegos, ¿no? Sí, sí, me parece una buena idea. Una buena elección. Mi sería. justificación de que esté el Geometry Dash es que es la polla al juego. Sí, 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 buen argumento, me gusta. Ese es mi argumento. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿qué, José? Cuéntanos. Yo lo tengo complicado porque de la primera fila me gustan muchos. Porque el Persona 4 Golden me parece una pasada.
no lo tengo terminado, pero yo por la mitad. Persona 5 sé que también es genial y lo tengo que jugar. Pero Final Fantasy 4 Remake, o sea, 7 Remake, está muy bien, lo que pinta, y el juego en sí también. Pero Super Mario Galaxy 2 que me parece un juego de un nivel... ¿Vas a ir uno por uno comentándolos todos? No, no, la primera fila es lo que tengo más dudas. Pero yo creo que Joder, qué dureza. elegiría la 3. Come pollas. Elegiría la 3, la Mario Galaxy 2. Elige. Yo también elijo la 3 todas las fines de Luego semana. en la segunda fila probablemente elegiría Portal 2. O sea, Portal y Portal 2. Pero mención honorable a Super Mario 64, que joder, puta, qué Mención juegazo honorable. tú. Es que mención honorable a Mención Super Mario honorable. 64 al Twilight Princess. Y en la 4 yo creo que elegiría el Super Mario Galaxy 1 a falta de jugar Wind Waker, porque todavía no lo he jugado. Pero estoy seguro de que en el momento en el que jugara lo elegiría. Por Bueno, lo demás, ¿y ahora qué? José, ¿qué voy a elegir yo? ¿qué vas a elegir tú? Pues es un 3C4 como una casa, hermano. Un 3C4. Como una casa. O 4C4, pero yo creo que va a ser un 3C4. 3C4. Sí. Bueno, pues... Si tu respuesta era 3C4, pues has errado, hermano. ¿Es cerrado, hermano? Has errado, hermano. Vale, 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 a ver. Ahí va mi respuesta. 4C4, hermano. No, Era mi no, segunda. no he puesto el Super Mario Galaxy, no ha entrado nunca en una Wii mía. El ¿El Galaxy 2, 2? el 2 nunca. Uf, Ni lo he empezado, hermano. ¿quién tú eres El Galaxy conoces? 1 sí, pero el 2 en mi vida, tío. Pues te puedo pasar la captura en la que he puesto dos. O sea, he puesto 4C4 o 3C4, porque tenía la duda ahí. Porque no sabría si meterías el remake, por ser un remake. Pues no, no sé, no. Pero bueno, Bueno, muchas gracias casi. a Sesa por el hosteo. Y pues Gracias, eso, hombre, hermano. Cesita. Pues eso, que has errado Errado, pues, bueno, con errado dureza. o no. Con Porque dureza. depende de la que cojas, el 3C4 o 4C4. He dicho que puedes estar ahí. Has cerrado con dureza. Aquí ha quedado delante, delante de todo el mundo, ha quedado constancia que has dicho que iba a elegir 13 4. Bueno, todo el mundo se puede equivocar un poquito. Cuatro Pero c vaya, que cuatro Pues puedes ir. eres un enfermito Nintendero, ha quedado bastante Ya claro, la puedes verdad. ir bloqueándome. Sí, sí, sí. 4C4. Perfectamente. Y Bloqueale, bloqueale. mira, en la primera y en la segunda y en la tercera fila os admito discusión, pero en la segunda fila, el que no coja el C es un terrorista psicópata. Bueno, yo creo que aquí el único que ha Puede ser, tomado la puede decisión ser. inteligente he sido yo eligiendo el Geometry Dash como el último juego. Sí, obviamente, el Geometry Dash yo creo que es el GOTY de la historia Es en la general. polla, ese es La mi polla. principal argumento. Cuando jugabas los niveles de Skrillex, Sí, ¡buah! sí, ¡Qué tío, ahí hace pasada, tío! ¡Qué con el increíble! cuadro, ¿sabes? Y luego Pasada, tío. épico, épico, épico. Bueno, Epiquísimo. No nos ponemos a hablar de Geometry Dash porque daría para un programa de 2 3 Podemos horas. hacer un O sea que programa, ¿no? El corto de café extra sobre Geometry Dash, ¿por qué vamos a no? apuntarlo, vamos a apuntarlo. Venga, venga, apúntalo. Apunta, apunta, apunta. bueno, ya ha quedado claro esta discusión. Un poquito de Fire Emblem y vamos a lo que. Un poquito de Y, frío. y vamos a lo que toca ya. Por, Pon el chat, anda. De los porque, gameplays. sí, 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 ya está, ya está. Ya estamos aquí en nuestro layout normal, en nuestro layout habitual. Entonces, vamos a ver cómo empezamos esto, que estamos muy en frío. Hoy íbamos a hablar un poquito de la dificultad en los videojuegos. En los Se podría decir que videojuegos. lo estamos teniendo muy difícil empezar, ¿eh? Efectivamente. Está siendo una introducción al tema un poco dura. Hoy vamos a hablar de la dificultad en los videojuegos. De la dificultad en los videojuegos. Entonces, yo qué sé, por qué sacamos a colación este tema? Lo hablamos la semana pasada. De algo hablamos la semana pasada para elegir este tema Bueno, extra. lo hablamos, lo hablamos. Lo propuso Cechismo y como a Cechismo hay que hacerle caso, Señor. al señorito hay que joder. Pero yo Alex, Señorito, recuerdo que fue callar, en anda, directo. payaso. Recuerdo que fue en directo. De algo estábamos Sí, hablando y creo que estamos dijimos. hablando del Fallout 4, de cómo la dificultad del sí, es, videojuego al fin joder, y al qué cabo un memoria, poco macho. de la Ah, experiencia. Sí, 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 es verdad, es verdad, es pues verdad. sí, puede ser que tirase por ahí la cosa. Es Bueno, verdad. pues con más motivo para ampliar el tema por ahí. Betty. ¿Qué Sí, sí, opináis? ¿Qué opináis de el los... Betis tiene verdadera dificultad también. Betty, la verdad es que sí, lo tiene complicado contra el Barcelona, pero se la está Lo marcando. tiene difícil, sí, pero... Yo confío, Pero... en mi equipo. Sí, sí, pero Fekir está jugando en bolas.
¿Qué? Que es lo que acabo de leer por Twitter. Ah, vale, vale, vale. Se tiene que ir. Se tiene... Like si eres futbolero y lo A pillas. ver, Like. que se nos va, que se nos va el Bueno, tema. sí, venga, Que venga, todas el las tema, la semanas, dificultad de los videojuegos. todas las Que semanas Sí, sí. estamos así. Pues Venga, a ver. nada, eso, a ver, estábamos hablando del Fallout. Entonces, yo he hecho la pregunta ahí. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de los videojuegos de ahora en cuanto a los de antes? ¿Ahora son más difíciles? ¿Antes teníamos menos manos? ¿Antes la Uf. gente se viciaba menos? ¿Los juegos de Uf, antes eran más la preguntita de difíciles? polla vieja. La preguntita de polla vieja. Hombre, sí, hombre, yo creo que si vamos a hablar de dificultades es una pregunta La bastante preguntita de polla vieja, macho. polémica esta pregunta. es una Porque pregunta que tiene que salir porque se tiene que hace salir siempre sí que o se habla sí. de la dificultad de los Sí, videojuegos. De Efectivamente. antes los videojuegos eran más difíciles y como que ahora son más Exacto, exacto. fáciles o eso se plantea, que yo creo que realmente la gente que lo plantea, no coño, no quiero insultar diciendo que no han jugado a muchos videojuegos, ¿sabes? Pero como que tienen una perspectiva de que, además tiene la perspectiva de que solo por ser más difícil un videojuego es de uno de nuestros colaboradores. Bueno, volviendo al tema, que también yo Sí, creo sí, que no te perturbe, que no te perturbe lo que está en que pantalla. tienen la perspectiva de que por ser más difícil los videojuegos de antes eran mejores o por ser más difícil un videojuego es mejor, ¿no? Me imagino que es un debate que tendremos también. Pero yo ya lo he discutido muchas veces con Samuel y creo que con José alguna vez, que no es que los videojuegos de antes fueran necesariamente todos los videojuegos de antes más difíciles, sino que cuando éramos pequeños yo creo que teníamos muchísima más paciencia jugando. Eso también. O por lo menos hablo desde mi experiencia que tenías, he quemado prácticamente la Play 1 jugando y que al tener menos videojuegos o al no poder comprarte tantos videojuegos, yo creo, al tener, por ejemplo, 3 videojuegos o tener que exprimir un videojuego meses y meses y meses hasta que fuera una fecha especial, rollo tu cumpleaños, Navidad, no sé qué, tenías que echarle horas y horas porque es que no tenías otro. Y me ha pasado jugando a los Crash Bandicoot de ahora, que los juego y digo, ¿cómo coño tenía la paciencia de pequeño de aguantar jugando a esto? Pues yo creo que también es una razón importante, ¿no? Que es que no tenía más que jugar. Hombre, a Pues ver, con respecto a eso, a mí me hace gracia porque cuando salió el Crash Bandicoot, el remaster, la gente decía, ¡guau! Es que el remaster es mucho más difícil que el antiguo, tal. Yo creo que es que la gente no se acordaba realmente de cómo Sí, era el sí, antiguo. yo estoy de acuerdo, sí. sí, porque el Porque antiguo yo, era jodidísimo, sí. que sí Es que ahora es un que poquito más difícil porque el tema de las hitboxes ahora son redondas en vez de cuadradas y Exacto. pues no. Ahí está el Pero problema del Crash. igualmente, la dificultad no es que haya pegado un salto espectacular, simplemente que la gente no recuerda realmente su infancia de cómo era de complicado un juego. A ver, Pues es que me estáis perturbando muchísimo con los tweets. Eh... hermano, A ver, que no se te vaya. básica... Mente fría, como diría un gran Mente filósofo, fría, mente mente fría. fría, mente fría. Mira, yo la trilogía del Crash Bandicoot la compré para Switch el día de salida, de hecho, y la rejugué y lo recordaba mucho de cuando yo era pequeño y demás. Y te prometo que lo recordaba muchísimo más difícil. O sea, me pareció muy satisfactoria la experiencia, porque sí que es verdad que te cuesta hacerte a los hitbox, pero tiene una curva de aprendizaje satisfactoria. Es como que llega un momento en el que sabes hasta dónde puedes saltar, cómo puedes hacer el salto, cómo puedes calcularlo todo. Y llega en un momento en el que te habitúas al control y ya no se te hace tan difícil. Me pareció una curva de aprendizaje bastante chula. Imagino que como... A ver, las comparaciones son bastante odiosas, pero la podría comparar incluso a la satisfacción que tendría cualquier roguelike o cualquier juego así un poquito más de habilidad en el que al principio mueras mucho con un boss, pero acabas por entender las mecánicas del boss y demás, y al final acaba por salirte bien. Yo creo que el Crash Bandicoot, el remaster al menos, también basa un poco en eso, en ensayo y error, que al final llega un momento en el que sabes hasta dónde tienes que saltar, sabes cuánto saltas si te pones encima de un muelle, cuánto saltas si saltas encima de una caja. Yo creo que al final es todo ensayo y error. Y me parece que un buen plataformas tiene que ser así. Tiene que ser difícil
y con una curva de aprendizaje justa, sobre todo. Entonces, ¿qué Entonces, opinión? No, Didi. no, que me parece curioso el punto de vista de eso, de que dice Samuel, de que entonces un plataformas tiene que ser difícil. Hombre, por supuesto, ¿cuál es la gracia de un plataforma si no es difícil? No sé, tú has jugado Pregunto. a New Super Mario Bros., por ejemplo. Ya, Son plataformas sí. y difícil Y, tampoco es. y el uno está entretenido, pero el 2 no me gusta. ¿Y sabes por qué no me gusta el 2? ¿Por qué? Porque en el 2 son todo el rato caramelitos y cosas para que se te haga mucho más fácil y amena la jugabilidad del juego. Entonces, Y se me hace aburrido, porque por ejemplo el tema del New Super Mario Bros. 2, el de 3DS, son las sí. monedas. Todos los niveles están llenos de monedas, hay un power-up que coges monedas todo el rato, eh, un montón de cosas. Cuando mueres 5 veces seguidas te dan un power-up que son monedas, cosas así. Y me parece muy aburrido porque es todo el rato monedas, 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 y al final acabas teniendo 500 vidas y yo creo que la gracia que puede tener un Mario 2D se va bastante pronto al garete. Entonces, ¿no estás de acuerdo en eso de que los juegos de antes eran más complicados que los de ahora? Que ahora como que se esfuerza un poco a la accesibilidad de más gente Los juegos, al videojuego. yo sí que estoy de acuerdo que los juegos de antes eran más difíciles que los de ahora. Te explico por qué. Antes había menos juegos, teníamos que conformarnos con menos juegos, la gente compraba menos juegos, cuando salía un juego nos gustaba que fuese difícil y que nos diese nuestras buenas horas. Ese es uno de los motivos. El segundo de los motivos son las máquinas de arcade. Claro. Si tú haces un juego fácil y le tiras un crédito y con un crédito hay alguien un tanto habilidoso que se puede pasar el juego de un crédito pagando solo una moneda, tu negocio es una ruina. Entonces tú tenías que hacer los juegos difíciles, los juegos arcade son difíciles, o como mínimo tienen una curva de aprendizaje muy compleja, por favor dejad de soplarle al micro, Es Rodrigo, y creo. entonces, los arcades eran difíciles por naturaleza, simplemente por el hecho de que requieren monedas para que tú sigas jugando. Entonces, te tenían que hacer de alguna forma perder para que tú siguieses echando moneditas. Y luego la tercera de las cosas es porque la industria de los videojuegos todavía no estaba lo suficientemente desarrollada y habían juegos que estaban poco afinados. Poco afinados. Y a veces las dificultades la dificultad de los juegos no era justa ni una curva de aprendizaje justa, por así decirlo, sino que directamente estaban mal programados y no era justo que el juego fuese tan difícil. Simplemente Sí, lo... mal balanceados también, Exacto, sí. Sí, por exacto. ejemplo, el Por tema ahí del, quiero ir. del Pac-Man y todo eso con los niveles que se van haciendo progresivamente más difíciles, Exacto. no por No llega calcular al la punto que es dificultad, injusto, sino claro. por, sí, Yo que el había, creo ejemplo, que, el ejemplo más claro que lo podemos poner ese ejemplo y se ve bastante claro, es los JRPGs, ¿no? Antiguos. Antes, yo qué sé, a lo mejor estás en la tercera mazmorra al nivel 20 y de repente la cuarta mazmorra tiene niveles 35. Es una forma de hacerlo más difícil si no quieres farmear, pero injusto, porque te sacan 15 niveles de repente. Sí, al Y... fin y al cabo es una forma artificial de alargar un juego, ¿no? De Exacto, sí, hacer más exacto, horas. A exacto, un juego que es lo mismo, si no haces eso, pues te dura, pues, yo qué sé, 20 horas menos. exacto. 20 horas de farmeo que te ahorras, ¿no? Pues 20 horas menos que dura el videojuego. yo creo Entonces, en que conclusión, ¿eso es malo? ¿Es bueno? Simplemente eran los juegos de antes. Antes teníamos menos juegos, antes podíamos jugar a menos cosas y era las estrategias, las estratagemas que tenía la industria para ofrecerte más entretenimiento por menos cantidad de juegos. Yo creo que aquí se ha dicho un punto que creo que es central para el tema de la dificultad de los videojuegos, que es el tema de dificultad y justo o injusto el videojuego, que eso me parece muy interesante. Pero antes voy a responder un poco a la pregunta que ha dicho José, ¿no? Sobre si los videojuegos de antes eran más difíciles, y yo reformularía la pregunta en tanto que no sé si más difíciles, pero lo que sí es que ahora tenemos más variedad de videojuegos donde escoger. Sí, Exacto. Por también es eso eso. no creo que sea cierto, no creo que sea planteable el debate de es que ahora los videojuegos son más fáciles, porque no es verdad. Tú si quieres jugar un videojuego difícil te puedes ir a pues 1000 roguelikes que hay que son muy, muy difíciles, o muchos Metroidvania que hay que son muy difíciles. O sea, ahora hay más variedad de videojuegos y por eso también nos parecen más fáciles, porque digamos los videojuegos más, odio la palabra, pero entre comillas casual, pues por definición son más accesibles. No sé si me estoy explicando.
Sí, yo opino que Es que un videojuego imposible no sería claro, hombre, hoy en día absolutamente. los hay, Sí, tiene su pero público amplio, es pero una no cosa, tendría. claro, cada uno tiene su público. Yo lo que opino es que hoy en día es eso, hay una variedad de videojuegos que antes no existía. Sí, ahora puedes elegir el juego que te gusta. Existe la opción, encima la mayoría de videojuegos tienen un selector de dificultad por el cual tú puedes pues, elegir si prefieres jugarlo más fácil, más difícil. Y al fin y al cabo, pues yo qué sé, cada uno como que escoge la experiencia de juego que quiere tener, ¿no? Y antes pues estaba más complicada la cosa porque tenías lo que tenías y punto. Y si te quedabas estancado en una zona, pues te quedabas ahí hasta que te la pasaras por pesado o mucha gente incluso abandonaba los juegos. Hoy en día pues la mayoría de No estos se juegos abandonaba tanto en tienen... los juegos antes, ¿eh? No porque tenemos más paciencia, es eso. Y Sí, más y no, paciencia no. no tenías más donde escoger. Es que, Es Exacto, eso, sí, al fin y al cabo si exacto. tenías un juego, si tenías tres juegos y porque te habían regalado por Reyes uno sí, a lo y mejor tenías los dos juegos que que ya te has pasado, pues entonces intentabas, coño, pues hasta que no te pasaras ese juego no te vas a comprar uno nuevo, porque te además tenían es que que, durar los juegos que te regalaran en tu cumple, en claro, Navidades, o sea, por eso yo, sí, los juegos de antes eran más difíciles, yo creo, en general. Si miramos porque no había tanta variedad pero porque no ve realmente. claro, y porque hoy en día también la industria se está abriendo, antes era una industria mucho más cerrada, ahora el público grande le interesan los videojuegos y si tú al público grande le das juegos que no son capaces de pasarse, que se frustran, pues obviamente no van Sí, los a abandonan consumirlos de rápido. igual forma o en igual cantidad. Yo, yo luego también se puede lanzar el debate, no sé si lo lanzo ahora. El Sekiro, cuando salió el año pasado, la gente decía que era un juego muy complicado, muy difícil, que debería existir un modo fácil del Sekiro. Cosa que no, que los juegos de From Software, cualquiera que haya jugado a alguno de ellos sabrá que la dificultad es la que hay. Que son Es que juegos que es, además están caracterizados por su dificultad. O tú cuando claro, juegas el es que juego ya sabes a lo que vas. por eso es lo que tú dices. Yo estoy de acuerdo en que no se debería poner un modo fácil, porque los juegos de Front Software, la dificultad es una seña de identidad de los juegos de Front Claro, Software. pero ahí está el debate. El debate es, Es que al final les estarías quitando parte de la identidad, porque la gracia de los sí, juegos es pero la el debate dificultad no. creada en base a la curva de aprendizaje del juego. Sí, pero el O debate sea, está en mantener esa seña de identidad o mantener esa cosa que caracteriza al juego como un juego así más cerrado de un público más concreto o abrirlo a que más gente pueda disfrutar del videojuego, de tu videojuego, ¿no? Si hay gente que te está pidiendo el modo fácil porque quiere jugarlo pero no es capaz, ¿sabes? Por ejemplo, en el Dark Souls puedes invocar a gente que te ayuda. sí. Está balanceado también un poco, ¿no? Porque no es lo También es mismo un que lo Sekiro solo bonito que un yo creo Dark que Souls. que son juegos no de Pero en el nicho, obviamente, porque no son claro, juegos, pero que sí que sean juegos que tengan su público, ¿sabes? Entiéndeme Exacto. lo que decir de En el momento no. que tú le pongas modo fácil a un juego así, le quitas ese público específico que va a jugar algo Sí, difícil. que no estoy diciendo que el Sekiro obviamente no es un juego comercial, pero sí que es eso que tiene un público concreto, como Exacto, los juegos de From Software, que es un público que sabe lo que está jugando y que exacto. se compra los juegos por eso que se sí, están pero jugando. también te digo que en torno a estos juegos surge una especie de elitismo gamer, ¿no? No sé si sabéis por dónde Sí, voy. eso es Sí, verdad, Gente que sí, dice, es que yo juego a juegos pues es que, difíciles, sí. claro, los putos casuals que no son capaces de pasarse el juego, pues quieren un modo fácil, no sé qué. Es un poco como si añadir ese modo fácil se cargara el juego por completo, cuando realmente tú puedes seguir jugando a la versión normal, ¿no? Puedes seguir Cargárselo jugando no se lo carga, pero no me parecería bien del todo. Es que teniendo en cuenta que el Sekiro es un juego que está mucho más enfocado a la narrativa que otros juegos de From Software, pues tiene cinemáticas más Hmm. curradas, las actores de doblaje, ¿no? Los diálogos son más... Y tiene una narrativa más centrada que, por ejemplo, Dark Souls, que la Claro, te cuenta narrativa más la vas historia, ¿no? enterándote la piezas y en base a Sí, cosas sí, que lees. efectivamente, ¿no? Es como las propias cinemáticas te cuentan la historia. Sí, Hay escenas que son prácticamente sacadas de una película de samuráis, es decir, sí. es una historia mucho Chico, ¿qué más quieres que te cerrada diga? que Si Dark quieres Souls, un es un juego mundo mucho más... fácil, si quieres un juego fácil y una historia No buena, fácil, no fácil, no te fácil. juegas Sin al más. David Cage y ya está, y dejas de llorar. Si es que Al tampoco... final, no comparto el elitismo de
a ver, ponte a jugar a juegos difíciles y no sé qué. Claro, pero es eso, si quieres disfrutar de esa experiencia, pero a la vez Pero no yo eres creo capaz que porque no no te... deberías jugarlo por elitismo, de sentir como que tienes la polla más grande por jugar juegos difíciles, sino, coño, simplemente porque disfrutas jugando juegos difíciles. Pero es que es eso, Porque es que no se Sí, sí, trata sí. de, no se trata de true gamer o no, o sea, cada uno que juega lo que quiera. si es que Y al, si al el, y final si el, y si el Sekiro está enfocado a un público que le guste los juegos más difíciles, pues no lo veo correcto Sí, que, pero que se sí, saque un modo es que fácil. Es que no tiene ningún parece sentido, no que, tiene que hay razón de gente que ser. lo ve como en detrimento de, ¿sabes? Como que pues el debate eterno de mierda que entre gamer casual y gamer hardcore, que Sí, jugar a una cosa no te hace obviamente ni más ni menos que nada, no sé. La etiqueta de gamer independientemente yo creo que es un poco mierda al final. Es como si, yo qué sé, como si por ejemplo por juegas. eso digo. Es como si por ejemplo juegas de Death Stranding y no ves las cinemáticas. Es como si juegas, yo qué Pues eso sé. tiene poco sentido, sinceramente, teniendo en cuenta que el juego se basa en... Pues eso es lo mismo que pienso yo con el Sekiro y el modo fácil. No tiene ningún sentido. ¿No quieres jugar a Sekiro porque no te gusta su dificultad? ¿Y quieres un modo fácil en Sekiro para poder jugarlo? No juegues a Sekiro directamente. No tiene ningún sentido jugar a Sekiro en modo fácil. Ese es mi Sí, punto de ahí, vista, ahí, no ahí sí sé. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso también, pero yo soy de los que opinan que a mí me gusta respetar lo que son las decisiones del equipo de desarrolladores, ¿no? Si Exacto. llega Miyazaki y dice, pues vamos a dejar un nivel de dificultad base y punto, no lo vamos a tocar, porque quiero que mi juego se juegue de esta forma, ¿no? Porque es la experiencia que yo quiero transmitir con este juego, de que básicamente es aprendes a jugar al juego o te comen vivo. Sí, Pues yo estoy de acuerdo con Miyazaki, obviamente, a muerte con Miyazaki. Pero si llegara Miyazaki y no porque la gente lo pidiera, sino la gente de repente sale el juego y dice Miyazaki, pues en este juego hay una opción que si tú quieres poner el juego en modo fácil, le bajamos, yo qué sé, la vida a los enemigos, te subimos el ataque, hacemos sí, que... bueno, pero en este caso hipotético es que En este caso hipotético, el estoy juego se seguro... habría adaptado ya al modo fácil. Quiero decir, Sí, 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 sería sí. ya... Sería cosa de los desarrolladores que dirían, pues mira, si hay gente que quiere jugar este juego pero no se quiere comer las 1.000 millones de muertes que te las vas a comer, sí o no, si Pero juegas es el que juego en entonces modo sería normal. decisión independiente de los Claro, desarrolladores, claro, claro, pero el yo lo debate que vería tú muy bien, traes es pero, eso. Es pero que la también gente ahora pide que saquen ahora un modo no, fácil para... eso sí que no, yo no estoy de acuerdo en que lo Claro, hicieran por eso, por eso. porque la gente tal, Si fuera una decisión de los desarrolladores, ¿qué piensas? Coño, habrán tenido en sí, cuenta el equilibrio, el... pero piensa en esto, si se dijera, por ejemplo, que ahora Elden Ring, ¿vale? El nuevo juego Sí, de From Software, Elden Ring tendrá un modo de dificultad fácil, ¿no? O un modo daño, como lo dice Jim Carrey, ¿no? sí. Como diría Jim Carrey, un modo daño, pues Sí, sí, sí. la gente se le echaría encima. De hecho, Death Seguramente. Stranding, cuando dijeron que tendría un modo de dificultad muy fácil, pues ya llega la gente de, los casual, no sé qué, han conseguido que el juego a Miyazaki, no sé qué, ha roto Eso su me parece obra. una Claro, es chorrada. que O sea, yo... eso es Mucha gente se le echaría encima. Como si Detroit Become Human tuviese un modo fácil. Pues es lo mismo, tío. Pero vale. No, pero digo en el Que, caso en el que Elden Ring lo tuviera, yo sé que la gente se echaría encima, muy fuerte. que bueno, estamos planteando aquí un debate que por eso me gustaría preguntaros algo que os había dicho antes, de que estamos hablando de dificultad y yo creo que uno de los mayores debates que se puede tener aquí es la diferencia entre dificultad justa y dificultad injusta. ¿Sabéis? Que Sí, cuándo consideráis que un juego es injusto y cuándo consideráis que un juego es difícil. Porque yo creo que aquí hay una diferencia bastante gorda. Si yo personalmente voy a empezar diciendo mi opinión, que es vale. difícil es que haya una curva de progresión en la que puedas amaestrarte en el juego. No sé si sabes lo que te digo. Sí, Dark Souls, básicamente. Difícil, te matan mucho, pero dices, hostia, el patrón de movimientos es este. Necesito tal vez un mejor equipamiento, venir por otro lado, necesito antes haber hecho no sé qué. Eso es difícil, yo creo. Porque el juego te está enseñando a cómo amaestrar el juego y no te está matando porque te tenga que matar, te está matando porque te está diciendo, mira, el enemigo se va a mover así, va a hacer esto y va a hacer esto. Si tú quieres eh, ganar en el juego, tener éxito, tienes que hacer esto. Un juego injusto yo creo que sería que independientemente de lo que hagas, te va a matar el enemigo. O esa es mi opinión, vaya. Difícil es, por ejemplo,
voy a irme al JRPG otra vez. Imagínate que estamos en una pelea por turnos y estamos contra el boss final. Y el boss final tiene un ataque que hace 2500 de daño y tú solo tienes 2700 de vida. Y para protegerte de ese ataque, para que no te mate, tienes que tirarte una especie de hechizo de protección y demás. Y tienes que estar atento a tirarlo al momento exacto porque el boss cuando levanta el brazo es que va a tirar el hechizo y tú tienes que estar rápido y colar el hechizo de protección a tiempo para que no te maten. Pues eso, por ejemplo, sería algo difícil, algo que te hace estar atento y que te hace, pues eso, te hace estar un poco avispado ahí para la batalla final. Eso es difícil. Injusto sería que el boss directamente te pegase 3000 de daño o te matase instantáneamente cuando tú solo tienes 2000 de vida. Y el Pues ataque lo puede, más de un boss lo hace. y el ataque lo puede hacer En Final Fantasy. aleatoriamente. El ataque lo puede hacer aleatoriamente en cualquier momento de la batalla, que a lo mejor lo hace en el primer turno, que a lo mejor no lo hace en toda la batalla. Entonces, la batalla te la puedes pasar aleatoriamente cuando al boss le apetece, o cuando a los números, al RNG le apetece. Eso sería Sí, algo injusto, ¿vale? lo que estás Y José diciendo, vamos, es dice, Sí, que sí. y José dice, más de uno lo hace. Pues Pues sí. obviamente hay más de un juego que es No, no, digo injusto y no difícil. en propio Final Fantasy que tú estás jugando muchos. No, ¿No? no. En ningún momento me ha pasado que haya un boss injusto. Siempre hay alguna forma de Ah, pero conterear. porque esos bosses suelen ser los bosses opcionales. Sí, en eso sí que puede ser que esté más de acuerdo. De todas formas, me parece que Final Fantasy tiene una gran capacidad de conterear. Y eso hablando un poquito del JRPG, hablando de, yo qué sé, hablando de plataformas. Imaginaos que hay que timear un momento exacto en el que una plataforma se mueve. Y hay veces que las plataformas siempre siguen el mismo patrón y otras veces que las plataformas tienen un patrón completamente aleatorio. Entonces, a lo mejor te aprendes. Espero 2 segundos, salto hacia la derecha, salto hacia la izquierda, espero 3 segundos, salto hacia adelante. Eso sería más o menos difícil, porque más o menos te puedes aprender un patrón. Si las plataformas van un poco a lo loco y tú tienes que improvisar, es algo más injusto. Es un ejemplo un poco malo, en realidad. sí, Es pero al que final la diferencia que dices, o por lo Sí. menos lo que yo entiendo, es que difícil es que haya unas reglas escritas que tú puedas aprender, básicamente. ¿No? básicamente, efectivamente, ahí es para donde voy. Difícil es, depende de ti, de tu aprendizaje, de tu habilidad. Injusto es que no depende de ti. Injusto es que depende del RNG. Voy a Básicamente poner ese es un mi resumen. ejemplo. Sí, sí, está bastante. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices, pero voy a ir incluso un poquito más allá. No solamente es que justo, no solamente es eso, la dificultad de que tú puedas aprender, que dependa de ti mismo, ¿no? Por poner un ejemplo en Dark Souls, ya que hemos hablado un poco del tema. En Dark Souls tú, cuando empiezas, eres un mierdas. Siempre vas a ser un mierdas. O sea, Ujú, nadie entra aprendiendo. Nadie entra sabiendo. Hay juegos en los que tú empiezas, te explican el tutorial y ya desde el principio pues la dificultad va de menos a más, pero empieza baja. En Dark Souls empieza alta desde el principio. Dark Souls es un juego en el que vas a morir muchas veces y que para aprender tienes que morir. Así funciona. Pero hay ujú, gente que no se acostumbra a eso. Hay gente que no termina de entender de que para poder aprender y para poder avanzar en el Dark Souls tienes que morir muchas veces. Y la cosa del Dark Souls es que en la mayoría del juego, cuando tú mueres es porque tú has hecho algo mal. Sí. Entonces, el juego te dice que tú has hecho algo mal y, o sea, no te lo dice, tú ya tienes que saber, o sea, pero el juego, tú has dicho, Rodrigo, que el juego te enseña a jugar, pero realmente es un poco que tú eres el que tiene que aprender por ti mismo, ¿no? Es lo que te Sí, dice te el enseña a juego. jugar, no me estaba refiriendo No te enseña a jugar. específicamente a que te dice en un mensaje has hecho esto, sino que en base al juego tú vas diciendo, coño, claro, Claro, que el enemigo se mueve básicamente. tal y yo me he Sí, movido demasiado rápido, cosas así. pero por ejemplo, hay un juego de la saga Dark Souls que es Dark Souls 2, es el único juego de Dark Souls que no dirigió Miyazaki, solo lo supervisó, lo hizo otro equipo distinto. Entonces, el Dark Souls 2 tiene una dificultad que a mí me parece injusta. No sobre todo por los bosses y demás, que ya todos sabemos que los bosses de Dark Souls siempre son bosses que están caracterizados por ser muy complicados. Hmm. ujú. Pero las zonas de Dark Souls 1 son unas zonas en las que tú si quieres puedes pasártelas corriendo, esquivando a todos los enemigos, o matando a ciertos pocos enemigos que tal y que cual, ¿no? Pero bueno, tú puedes avanzar. En Dark Souls 2 hay zonas
y es lo que no me gusta de la dificultad del Dark Souls 2, por eso lo considero injusto, que al fin y al cabo tú, pues eso, si lo haces bien y matas a todos los enemigos, avanzas y punto, ¿no? Pero en Dark Souls 2 hay una tremenda cantidad de enemigos por zona que a mí me parece injusto porque básicamente el juego te está diciendo que para poder avanzar tienes que matar a todos los enemigos que no te hagan apenas daño y luego tienes que entrar al boss para poder tener todas las curas, porque obviamente para pasarte un boss necesitas curas. Y las curas, si las has gastado antes, mal. ¿Qué pasa con Dark Souls 2? Que es horrible, por ejemplo, una zona que es el Torreón de Hierro, es una zona en la que hay 10.000 millones de arqueros, enemigos que te vienen a por ti, que te persiguen, que no te dejan atravesar la niebla. Porque en Dark Souls 3, en Dark Souls 3 y Dark Souls 1 tú atraviesas la niebla y eres invencible. En Dark Souls 2 no es así. Entonces te están obligando a limpiar la zona todo el rato y alargas de forma artificial el juego cuando ya de por sí es un juego complicado. Es decir, no tiene ni puto sentido lo que hicieron con Dark Souls 2. Y además de ello, la mecánica de Dark Souls 2 es que una vez matas 10 veces a un enemigo, ya no vuelve a aparecer. El propio juego tiene una mecánica que sabe, el propio juego sabe que es injusto y te da la solución en cuando pases por esta zona 10 veces, si has matado a este enemigo 10 veces, pues ya no te vuelve a aparecer y no tienes que repetirlo. Cuando el juego llega a tal punto, ya sabes que está mal diseñado. Sí. Y por ejemplo, a mí en esa zona me ocurrió varias veces. O sea, cada vez que me pasa el juego me ha pasado en esa zona, porque está mal hecha. Bueno, aquí un concepto que yo creo que podríamos hablar y que en relación a Dark Souls, que creo que es uno de los más, donde se ve muy claro, es la curva de aprendizaje, ¿no? De los juegos, que es que no sé bien cómo plantearlo. Se me ocurrió la pregunta de cuándo funciona la curva de aprendizaje. No sé si se me está entendiendo de cuándo hay una progresión natural con la dificultad, ¿sabes? Que yo creo que es importante. Lo voy a poner con un ejemplo, ¿no? Introduciendo mecánicas poco a poco y Sí. conceptos poco a poco. No dándole, Y- no dándole todo a la disposición del jugador de buenas a primeras y que vaya descubriendo poco a poco. Si tu juego tiene mecánicas nuevas y sinergias y demás, primero una mecánica, luego la segunda mecánica, luego le enseñas al jugador la sinergia que interactúan las dos mecánicas que ya le has enseñado previamente. Y así poco a poco. No una hora de tutorial de textos que el jugador lo lea todo y que luego cuando lleve 2 horas de juego no se acuerde de la sinergia 3 o la sinergia 4. Porque Sí. es más fácil aprender poco a poco. Iba, Un boss que explote la primera mecánica, un boss que explote la segunda mecánica, y luego conforme van pasando los bosses, puedes ir combinando mecánicas para los bosses, cosas así. sí, yo iba a decir lo de que la curva de aprendizaje tiene que ser natural y para ello voy a poner un ejemplo de, se lo quiero dedicar a Cechismo especialmente, ¿no? A ver, Este ejemplo. El Mass Porque Effect. no, adivina. a ver, Stalker. El Stalker. Correcto, el Stalker Shadow of Chernobyl, por supuesto. Vaya. Es que se me acaba de ocurrir hablando de la curva de aprendizaje, que básicamente... Una pregunta, antes de que sigas. ¿Ha Dime. habido algún programa en el que no hayas mencionado el Stalker? No, yo creo que va a ser una de mis señas de identidad Colarlo siempre de alguna u otra del forma, ¿no? podcast, sí, de la manera que pueda. Está Vale, bien, vale. está bien. Básicamente en el juego lo que haces es que te recorres todo el mapa, empiezas en el sur del mapa y vas al norte del mapa y conforme vas avanzando se va haciendo progresivamente más difícil, pero tú no te das cuenta en el sentido de que, yo qué sé, antes de llegar a una zona, tú que a lo mejor ya has jugado 2-3 horas de juego piensas, buf, esta armadura, estas armas que tengo son una mierda, tal vez con el dinero que he ganado en la misión anterior voy a comprarme un equipamiento mejor y así entro a la zona más preparado. ¿Sabes? Creo que ahí funciona que la curva de aprendizaje es natural. Tú no te estás dando cuenta, pero tu personaje está progresando en el juego en función de la dificultad, no sé si me estoy explicando. Bueno, pero realmente eso no Sí. es curva de aprendizaje. Bueno, curva de aprendizaje en el sentido de que te matan y piensas, hostia, igual es porque tengo un arma mala, una armadura mala, pero el juego en ningún momento te está diciendo es culpa de tu equipamiento. Te das cuenta tú, ¿sabes lo que digo? Ya, pero De yo que- no El problema es concibo gente que no se eso da como... cuenta. No concibo Coño, eso como curva de aprendizaje. Coño, en el sentido de que te mueves a un mapa, avanzas en una zona, te matan y a lo mejor tenías el equipamiento del mapa anterior y tú razonas que si me están matando es porque tengo equipamiento de hace 4 horas en el juego. Ya, pero ahí no, Mira, mira, no estás mira, aprendiendo no. ninguna mecánica nueva, ni ninguna sinergia. Os voy a poner un ejemplo justo con lo que acaba de decir Rodrigo. Mira, un ejemplo que además es real.
Mi amigo Carlos, que yo creo que ya lo conociste, bueno, Rodrigo lo conoció en Madrid, tú ya lo conoces también, Samuel. Sí. Mi amigo Carlos, por consejo mío o por insistencia mía, empezó a jugar Final Fantasy IV, ¿no? Yo le presté la 3DS, yo tengo el Final Fantasy IV físico y le di el cartucho y se lo llevó y jugó un tiempo, Pues ¿no? muy mal, que no pierda el tiempo, que juega el 6 directamente. Si le pides cuánto te gustó, hermano, deja de tonterías. Pues bueno, yo no sé si tú has llegado, bueno, sí, imagino que te acordarás. ¿Tú te acuerdas de un boss que era una especie de pulpo, una de las primeras mazmorras, después de conseguir a Tela, el viejo este que lanza magia? ¿Recuerdas un poco por dónde voy? ¿Cómo? Perdón. Hay un boss que es un pulpo en una cueva de agua, es casi al principio del juego, segunda En el mazmorra, 8 4. tercera, el 4 sí. Un boss que es un pulpo de Te agua. encuentras con el viejo este, el mago, el Tela, Ah, el Tela, sí, vale, ya sé cuál me y al dices. poco tienes un Sí, boss sí, sí, que es un ya sé pulpo con unos que. tentáculos, ¿no? Sí, ya Necesitas usar recuerdo. magia electro, tal y cual. Sí, Bueno, la pues, magia electro, sí. pues llegó, mi amigo Carlos llegó al boss y no se lo podía pasar. Se quedó pilladísimo, no podía. Y él Porque diciendo, "Esto es hay que... alguna magia que si le haces le No, curas o sí, algo así, ¿no? la magia electro, pero bueno, él decía que no podía pasárselo, que tal, que cual, no sé qué. Y yo le dije, backtracka un poquito, mira, aquí tienes unas zonas en el mapa que tienes sin explorar, explorarás, a ver si encuentras algo, tal. Y encontró una espada y una armadura para Cecil que eran como el doble de buenas de las que llevaban en ese momento. Y en cuanto Ujú. pilló esa espada y esa armadura, se lo pasó enseguida. El juego Sí, te pues está sí, diciendo, sí, te está Final Fantasy diciendo sí. Sí, es que así, Final explores, Fantasy. que busques, que no dejes nada sin explorar. Encima, Final Fantasy IV para DS tiene el mapa abajo, por lo que es súper fácil hacer la exploración, porque nunca te vas a perder. Si ves una zona que está en blanco, es que no la has explorado y tienes que ir por ahí. Pues mi amigo Carlos pues no consiguió, no llegó a la conclusión de que lo mismo tenía que traquear y pillar algún ítem que no había pillado antes. Entonces, eso que dice Rodrigo, de que el juego no te lo enseña, pero que tú por mismo te das cuenta, no todo el mundo llega a esa misma conclusión. Hay Ya, Es que gente pero que se te, queda pero te atorada. digo, es difícil te hacerlo digo lo realmente. mismo que, Pues por eso, lo mismo que le iba a decir a Rodrigo, os lo digo a los dos. ¿Realmente eso es dificultad o simplemente es progresión natural del personaje? Es que tampoco sé si la curva de aprendizaje implica necesariamente aprender mecánicas nuevas. Es que hombre, teniendo en no teniendo en estás cuenta, aprendiendo nada tampoco. O sea, es simplemente sí, estás aprendiendo que tienes que explorar y conseguir mejor equipamiento porque si no, no te estás, pasas la. pero estás ¿Qué pasa? mejorando a tu Pero el juego personaje en el no te lo equipo. está diciendo. El no coger ese objeto hace que el boss sea mucho más complicado. Bueno, pero eso sí, eso implica un buen diseño de nivel porque te incentiva a investigar, implica que el En el personaje tiene momento, en una el buena momento en el que no te progresión, pasas al boss, ya forma parte de la dificultad también. pero Yo, no, yo no Pero es veo que que eso una curva de implique. aprendizaje también implica, por ejemplo, una buena explicación de los elementos que tienes en el mapa, claro, de cómo por puedes ejemplo. utilizar el equipamiento, A mí de que lo más importante en la curva de aprendizaje me parecen los tutoriales. ¿Cómo vas a contarle al jugador que con la X se ataca y con el cuadrado se salta? Eso me parece lo más importante. Porque hay juegos que lo hacen francamente mal. Yo recuerdo el Xenoblade Chronicles 2 que tiene un HUD muy cargado y parece que hay un montón de cosas y cuando alguien que no entiende el juego ve una pelea no se va a enterar de nada y encima el tutorial del juego no ayuda a aprender mucho, a aprender sobre el sistema de combate de Xenoblade Chronicles 2. Yo al principio pensaba que era un sistema de combate complejísimo. Cuando llevas más de 50 o 60 horas jugadas, te das cuenta de que del que el sistema de combate es una chorrada. Que es satisfactorio, es bueno, pero es súper sencillo. Lo que pasa es que está tan endiabladamente mal explicado. Las 20 primeras horas de Xenoblade Chronicles te siguen saliendo mensajes de tutorial durante el juego. Es ¿sabes horrible. aquí Está los, súper mal explicado. los juegos que creo que es fundamental hacer buenos tutoriales? Sobre todo porque los juego mucho. A Los ver, juegos de estrategia. estrategia, sí. Victoria 2, claro. Aquí es que creo que es, vamos, imprescindible, sobre todo porque son juegos que, a ver, que a todos los juegos le echas cientos de horas, ¿sabes? Pero precisamente juegos como el Hearts of Iron, el Victoria, que puedes elegir países para hacer cosas que vas a jugar 300, 400 horas, aprender al principio cómo funcionan las mecánicas más básicas es que creo que es fundamental. Aquí es algo que muchos juegos de estrategia hacen fatal en el Exacto. sentido
En el sentido que Yo opino, en el Pero momento porque en el es, que tú tienes pero que irte porque es muy fuera a una difícil. guía externa es que es a muy aprender difícil del juego, contarlo, sí. claro, Es es muy que el tutorial Y difícil. está mal hecho. encima, juegos como el Victoria, que para los que no sepáis, tiene 1000 mecánicas. Gestionar las poblaciones, la economía, el Pensemos, ejército, la pensemos en un juego diplomacia. así, un juego de gestión. Piensa en un juego así. Imagínate que hay un apartado que sirve para comprar edificios. Sí, Está igual de mal que te digan, esto sirve para comprar edificios, que te digan 4 párrafos para explicarte que solo sirve para comprar edificios. O sea, está igual de mal ser escueto que extenderte mucho. ¿no? Un término medio sin Yo es que más. hay mecánicas del Victoria que hasta las 100 horas jugadas no las había visto. Ya, sí, sí, pues Por ese es el ejemplo, o problema. sea, Muchas de, gracias a host- Talib por el follow. Ay, sí, de, perdón, que de, no. Estoy aquí muy concentrado. Gracias, de gracias por hostia, apoyarme. que haciendo esto hago esto. Pero porque eso, hay juegos de estrategia que tienen 1000 sistemas que gestionar al mismo tiempo, de muchos es que ni te das cuenta. A ver, darse cuenta de esas cosas yo imagino que es parte de la gracia del juego, pero a lo que me refiero yo es que es eso, en el momento en el que Que tienes no que hay irte ninguna a algo. explicación en el sí. Claro, en el momento en el que no hay ninguna explicación y tienes que irte a una guía externa para poder aprender sobre el juego, yo creo que ya está mal explicado desde un Sí, es principio. una cagada. Y Que de luego ahí. yo, Didi. respecto a tutoriales y demás, hay dos juegos también que me gustaría concretar. Uno sería el League of Legends, porque es un juego. No, 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 poca broma. Lo cambiaron hace poco, el Es tutorial, lo eso, el sabes, ¿no? tutorial que había antes del LOL es una tremenda basura, Era no te una explica mierda, sí. absolutamente nada Era sobre el una puta juego. El mierda, sí. nuevo está mejor. El nuevo está mejor, pero es que en un juego como el LOL es muy complicado también explicar todo lo que es el Exacto, LOL exacto, Y la verdad es que en un solo el tutorial. problema de que sea tan complicado es que echa para atrás a mucha gente. exacto. El LOL no es complicado, cabrón. El LOL, El problema de que sea tan El, el, complicado el, explicar. el, el LOL no es. Has dicho que no es complicado. yo creo que no es complicado lo que es jugar Pero a es que, términos básicos. A lo que yo me refiero coño, es lo dices como hay niveles jugador. más avanzadas Lo de. dices como jugador con mucha experiencia, pero Lo sí, digo un como tío. jugador que conoce a mucha gente, No, que ha no, no. entrado, que ni idea. Introducir a alguien de nuevas en el LOL es difícil. No, sí, eso sí, eso Porque sí. al final Pues, decirle, pues mira, ya tienes que está, pues entonces comprar no digas que no es complicado, cabrón. esta combinación de Pero ítems si fuera un juego hace. complicado no jugarían tantos millones de personas. Ah, no, yo qué sé. Es Es complicado complicado, a un nivel vamos a decir que agradable. es complicado jugarlo bien. Vale, me parece correcto. Sí, no hay más que ver a mis compañeros de Ranked, les cuesta un poquito, sí, sí, sí. Pero pasa también con los juegos de estrategia que digo, echan un poco para atrás porque entras y ves 10 pantallas de mecánicas y dices, uff, no me voy a Sí, sí, a enterar mí más en de la una vez vida. me interesa jugar al Civilization 5 o al 6, uno de los últimos, pero es que los veo y digo, joder, Y eso que Civilization se supone que son como los juegos de estrategia es más más simplito, sí, 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 accesibles. exactamente. Y a mí ya me agobian, imagínate. Incluso luego te imaginas juegos ¿Qué como el va? Europa Universalis, el no sé qué, Mira, que es el como... Cities Skylines, un juego que tuve gratis, me lo descargué para probarlo. Vi los HUDs, vi tantas cosas, vi tantos botones que me agobié, lo desinstalé enseguida. Es que Porque Normal. yo paso, es la muy de horas que difícil me tuve que echar yo para aprenderme esto, es que de paso. meter buenos tutoriales en los juegos, es muy difícil de Es hacer. difícil, es O difícil. te lo Por eso, Te lo, explican bien y y luego yo, relajadamente o te da una pereza horrible. sí. es eso. Que lo del LoL quería decir eso, que ahora lo han hecho mejor y está bien porque es una forma de que la gente pues que es nueva, que se habitúe un poquito más a lo que es el League of Legends, porque la antigua era ridículamente estúpido. No te enseñaba nada. Y luego también el otro juego que quería comentar es el Dragon Ball Fighter Z, por ejemplo. Ujú. Ya un poco también ya meterme en tutoriales de juegos de lucha. Tutoriales de los juegos de lucha, la Sí, que mayoría eso da para... son una puta mierda. Que te explican las Honestamente, mecánicas principales y punto. honestamente los juegos de lucha no pienso ni que necesiten tutorial. Simplemente con que te digan todos los combos que puedes hacer, no creo que Eso ya, necesiten nada más. no, los juegos de lucha necesitan tutorial. Y el Dragon Ball Fighter Z tiene un tutorial que está, yo pensaba que estaba medianamente bien, pero luego te das cuenta al final en lo que se acaba basando el juego y el tutorial de Dragon Ball Fighter Z te enseña combos que realmente no se usan nunca, ni se van a usar nunca, ni en niveles ni en niveles bajos de lo bajo se van a usar porque son combos demasiado complicados para la gente novata, pero la gente que juega a niveles más buenos son combos que no son útiles, Es que no son el funcionales. problema de los juegos de lucha es que tú creas un medio, un canal, y dejas un poco a la gente que se desenvuelva ahí y que desarrolle lo que sea más óptimo. Es como tú creas unas sinergias, unas mecánicas, y luego las dejas un poco
a su suerte para ver como Sí, si fuese que una eso especie también, de Silicon como he Valley. dicho, puede pasar en los juegos de estrategia, como te digo, que Claro. yo estuve 100 horas jugando al Victoria sin descubrir una mecánica para gestionar la población de no sé qué, que se supone que era importante, ¿sabes? Y Pero me es que ese es el enteré problema, leyendo claro. la wiki del juego. Que al final un poco es también como cada uno quiera jugar. Yo qué sé, a lo mejor tú estás súper convencido de que metes un combo puñetazo, patada, puñetazo y estás convencido de que ese combo está roto y luego alguien descubre otro combo que puede counterear a ese mucho más fácil y lo puedes esquivar. Es que al final los juegos de lucha los dejas un poco a merced del público, a que la gente descubra un poco también cómo funciona el juego. Y Sí, pero por eso digo que el tutorial del juego de lucha me parece algo tan ambiguo que no sé, de hecho no creo ni que sean necesarios. Mira, hay un juego de lucha que es el Schoolgirls, que es un juego así Ah, sí. más indie, y ese juego tiene un buen tutorial y yo lo considero que está muy bien. Te Ya, pero enseña buenos... por ejemplo, el Smash no tiene tutorial Tienes razón, además no tiene tutorial. y no lo necesita. ¿Para qué Pues quieres un yo tutorial del... opino que sí necesitaría de tutorial, porque hay gente Pues yo que creo a la que que le no, cuesta porque mucho, mucho acostumbrarse al al Smash Bros. final, al final quien dice que este personaje está roto o quien dice que este combo está roto No, pero son los no me refiero a eso. jugadores. Pero las Es que es mecánicas verdad, básicas, por ejemplo, yo opino que sí que se deberían enseñar. pero que no es necesario. Simplemente lo único que te tienen que decir es A hacia arriba es un combo, B hacia arriba es otro combo y ya está. Así que no hay, o sea, no hay nada más que... Es por poner un ejemplo, no estoy hablando del Smash ahora, ¿eh? Es por poner Ya, un ya. ejemplo general. No creo que necesites nada más. Luego, a partir de ahí, la gente usará o lo que más le guste, o lo que más roto esté, o lo que sea conveniente. No creo que se pueda enseñar un juego de lucha en un tutorial. Me parece algo bastante ambicioso. En el fondo tienes razón, pero a mí me gustaría que los tutoriales de los juegos de lucha estuvieran un poquito mejor hechos. Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad para acceder a un juego de lucha. Son juegos que además son muchísimo más Sí, sí, está profundos de claro. lo que en un principio te enseña el juego o Sí, el sí, tutorial te enseña. por supuesto, desde Y es luego, algo que, sin por ninguna ejemplo, es que duda. tú coges y, por poner un ejemplo, el tutorial de Dragon Ball Fighter Z, te lo haces, el tutorial básico, tal, tal. Te haces todos los de estos, te haces unos cuantos combos con este personaje, te los enseñan. Vas a Ranked y te parten la boca de una manera que dices, es que esto no me lo han enseñado en el tutorial. Ah, pues ahí está la cosa, porque Pues esa es la el cosa. tutorial pretende que la gente juegue de X forma y la gente juega como juega. Ya, O sea, tú no puedes sacar un juego que te ofrece tantas posibilidades y pretender que la gente juegue como tú dices. Eso le pasa pero es que muchas veces al LoL también, que sí, también, también. tienen que parchear cosas porque los propios desarrolladores no pensaban que esas estrategias pudiesen a llegar a estar nunca en el Pero eso no juego. es también parte de la curva de aprendizaje de un videojuego. En el momento en el que Eso es tiene parte. tantísimas cosas y tú no, el juego no te da los medios para que tú aprendas esas cosas. No, eso es parte a que tú has creado un multiverso y la gente reacciona a él como sabe, como puede. Multiverso. Sí, o sea, tú creas unas mecánicas y la gente usa las sinergias como puede. Tú no puedes impedir a la gente, sí que puedes hacerlo, nerfeando cosas. Pero la gente reacciona a tu juego como sabe. Ya estás, Mira, ni más ni menos. otro ejemplo de curva de dificultad que a mí me parece de juego online. Tú comparas el Counter-Strike Global Offensive, que sus mecánicas son bastante simplonas, pero sí que es cierto que los pros y la gente tocha pues te hace cosas que, wow, ¿no? Sí. Pero igualmente el Counter sigue siendo un juego muy simple. Sí, sí, Pero sí. tú lo comparas al lado de, por ejemplo, el Rainbow Six Siege, que es el juego este de Ubisoft. Pero es que Pues, no radica en la simplicidad del juego. no, pero es que también ese juego el Counter no tiene ningún tutorial porque yo creo que no lo necesita. Que viniendo a Entonces, colación, que lo quería plantear ahora que estás hablando del Counter, tiene que ver, ¿eh? ¿Qué rollo? eh, para que un juego sea divertido tiene que tener un mínimo de dificultad. a ver, el Counter tiene un mínimo de Es una No tiene pregunta dificultad. que por qué. lanzó. No tiene Tiene que por ser. qué. No tiene Es por que qué. yo lo estaba pensando Tú y. puedes disfrutar de un plataforma fácil igual que de uno difícil. Cada uno disfruta como puede, Pero es como que sabe. si entendemos No, dificultad hay en el sentido gente, más básico, que es que plantee un cierto desafío para el jugador, hay gente a la que el juego este de Yoshi o los juegos de Kirby no les resultan divertidos porque son demasiado fáciles y es que parece, un claro, juego que en sin el un momento en mínimo el que, elemento en el que desafía al que está jugando, no sé claro, si. hay gente que no Hasta es... los juegos más simples como los de David Jaula tienen un mínimo, aunque sea por las decisiones que tomas como personaje, un mínimo elemento en el que desafían al jugador.
Es que tampoco se me Depende de lo que ocurre. busque. Es que depende de lo que busque una persona, porque una persona, en vez de buscar. Es que a vosotros os ocurre un juego sin dificultad. Es que. Lo he dicho, los juegos estos de Yoshi el último juego de Yoshi que salió, yo tengo entendido que es un juego que dificultad tiene nula, muy poca. Sí, pero es un juego entretenido, basa más Entretenido porque el tiene gameplay cosas, sí, es en su divertido. exploración y demás. Claro, pero es que es eso, el juego tiene que tener algo. Si no tiene dificultad, Un pues tiene mínimo cualquier un cosa. mínimo de riesgo. Yo creo que es la mínima No, pero dificultad que puede tener el juego. Es que te juegues, valga la redundancia, algo jugando. pues hay juegos que Bueno, no tienen dificultades, pero tienen otras cosas, ¿sabes? Pero ¿cómo no va a tener un juego dificultad? a A ver, ver, yo qué sé. yo quería clausurar el tema de hoy con algo, pero nos hemos enganchado las palabras unas con otras y al final no. Suéltala, suéltala, a ver. Entonces, vamos a cerrar ya con este debate que os voy a introducir aquí y ahora. A ver. Imaginaos que, y por lo que estábamos hablando antes también un poco, ¿no? Imaginaos que un juego te oferta varias posibilidades. Te dice, antes de empezar la historia, te dice fácil, normal o difícil. Te señala unas cuantas opciones. Imaginaos que un juego te ofrece estas tres posibilidades. Fácil, y pone la típica descripciones que ponen los juegos para los jugadores menos aventajados. Normal, Sí. y en normal hace un paréntesis, y en normal pone la experiencia original del juego, pensada como se debería de jugar el juego originalmente. Y luego difícil, y en difícil pone para las almas más inquietas, ¿no? Para los que busquen un reto en este juego. ¿Vosotros qué es lo que escogéis y por qué? Con eso quiero que cerremos. Yo, en general, suelo escoger dificultad normal media. Sobre todo si no conozco el juego. Si llevo muchos años jugado con el juego, mucho camino recorrido, suelo elegir o difícil, o si simplemente quiero ver la historia y enterarme, fácil. Yo pocas veces he escogido la fácil, pero alguna vez lo he hecho en juegos en los que se me dan pues, excesivamente mal. Por ejemplo, Bayonetta es un juego que Hmm. de primeras te da tres dificultades. Ujú. Normal, fácil o muy fácil. No te da dificultad difícil en ningún momento. O me pasa también que elijo fácil si solo me apetece disfrutar de la historia del juego. Claro, también. Yo Ver las elegiría normal cinemáticas porque tranquilo, tomar las decisiones tranquilo y pues eso. yo en el Pues Bayonetta elegiría normal, que es la dificultad más difícil que te dan de inicio, pero al fin y al cabo es Es la que normal. jugar a un juego difícil o muy difícil de primeras corres el riesgo de que lo acabes mandando a la mierda Sí, sí, pero te digo, rápido. no existe la dificultad difícil ni muy difícil, solo fácil, muy fácil o normal. Y yo escogí la normal porque, claro, porque yo normal escojo la normal. Hmm. ¿Qué pasa? Que llegado a cierto punto del juego, mitad del juego para adelante, la dificultad se eleva bastante y cosas que antes eran fáciles ahora se convierten en jodidas. claro, eso es un Tuve problema que muy bajarle un gordo. tono, sí, es un problema gordo, y tuve que bajarle un tono a la dificultad y ponérmelo en fácil. Pero es un problema muy gordo que te presenten las dificultades así. O sea, si hay tres niveles, normalmente es lo que he dicho yo, una fácil, una normal y una difícil. Pero que hayan tres Claro. niveles y que sea muy fácil, fácil y normal, ahí hay algo que no cuadra. Es como si también ha pasado varias veces que hay tres niveles y está normal, difícil y muy difícil. Es algo que no tiene sentido. Es como que no corresponden los tiers. Entonces, yo de normal, cuando juego un videojuego, me suelo fijar valoro mucho cuál es la dificultad original. O sea, la dificultad en la que está pensada el videojuego para que se Sí, juegue sí. así. Si el videojuego te da a elegir y en alguna de las opciones pone esta es la dificultad original con la que ha sido pensada, con la que ha sido concebida el videojuego, de normal suelo escoger esa. Si no, sí que es verdad que tiro por una dificultad media-baja. Depende, si conozco el juego, más difícil, y si no lo conozco, más fácil. Pero sí que es verdad que le doy bastante valor a la dificultad original, a la dificultad en la que estaba pensada originalmente el juego. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando ya por aquí, porque básicamente quería cerrar con Sí, este debate. Y nada, o sea, se nos ha hecho un poquito ya largo esta cosa, ¿no? sí, Un no, nos minuto pasa y como siempre. una hora y 4 minutos. Pero bueno, sí. Se tocan muchos palos, hay muchos temas de los Exacto. que hablar. Nos liamos aquí a hablar muy de seguido y no, él pasa lo que pasa. Así que bueno, nada, chavales, nos vamos a despedir ya por esta semana. Y nada, que deciros que a disfrutar mucho con los videojuegos y que la semana que Sí, viene Como más. es diría Jim muy de Carrey, acuerdo. como diría Jim Carrey. Hasta luego, hasta Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, luego, hasta hasta luego. luego, hasta